1, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. 6 de la tarde con 3 minutos. Empezamos la edición en vivo de las 5 Pepas. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Tarde-noche de entrevista presidencial. Se lo pedimos a su equipo de campaña hace un par de semanas. Hoy nos han dado el go, la confirmación. Estamos con el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, con hablar de todo lo que a ustedes les interesa. Candidato, buenas tardes, gracias por aceptar la entrevista. Buenas tardes, Fernando. Gracias por la invitación. Contento de estar acá. Bueno, empezamos. A ver, fin de campaña. ¿Cuál es el balance de la campaña? Una campaña extraordinaria donde he quedado también sensiblemente tocado porque sea la voz de los pueblos más pobres, comunidades altoandinas, quechuas, amazónicos, aymaras, que nos han traído hasta acá con un voto de reafirmación, de mucha esperanza y desesperanza, y nos tiene con esta inmensa responsabilidad. Cansado, pero el cansancio pasa, con un poco de voz nada más, pero eso pasará. Estoy contento, feliz de todo el esfuerzo desplegado y del respaldo de pueblo que hemos tenido. A ver, usted pasó a segunda vuelta con un porcentaje del 12%, con un plan. En el segundo tramo de la campaña ha cambiado el plan. El plan de la primera vuelta era uno, el plan de la segunda vuelta es otro. ¿Por qué? Nosotros, con el respaldo popular, hemos obtenido una sólida presencia en el Parlamento. 14 senadores de 60 y 32 diputados de 130. Y ninguna fuerza política tiene mayoría por sí solo para realizar ningún cambio. Mínimamente es la mitad más uno en ambas cámaras. Sin embargo, más de 2 millones de votos nos han puesto a nosotros donde no hay muchas fuerzas políticas, solo 2. Y uno de ellos somos nosotros. Entonces hemos entendido que para lograr cambios consensuados necesitábamos una coalición, ir más allá de nosotros. Y lo hemos logrado con Alfonso López Chao y con Ricardo Belmont. Otras 2 presencias políticas parlamentarias en ambas cámaras y que han hecho que invitemos a otros movimientos y otros líderes como el de Venceremos, Primero la Gente, entre otros, para consensuar ahora dentro de nuestros planes la gran prioridad: recuperación de la democracia, restablecimiento de la estabilidad política, lucha frontal contra la corrupción, que significa derogar las leyes pro crímenes, expandir los beneficios del comercio hacia los peruanos más pobres y excluidos, con una sana economía que permita mejorar los indicadores de desarrollo humano. Justicia es el otro bemol relevante, porque los mártires del sur, las más de 50 familias que aguardan justicia, es un tema identitario y fundamental para nosotros. En estos elementos, nosotros decimos, no basta con democracia representativa y esta coalición de diputados y senadores. Tenemos que ir hacia disponer y recuperar el referéndum como derecho al pueblo también a expresarse en los asuntos de interés público, interés nacional, siempre en la vía democrática. Estos son nuestros bemoles y el consenso que han logrado todos nuestros equipos en nuestra gran alianza popular con el Perú de todas las sangres, los agricultores, los transportistas, los comerciantes, los pescadores, los maestros, y es de una inmensa esperanza y estamos seguros que viene una nueva época para el Perú. Ok, pero usted me habla de que tiende puentes con otras agrupaciones políticas. Sí. Pero en la primera vuelta usted tenía una cercanía muy marcada con Antauro Humala, a quien ya no vemos en campaña. Antauro Humala se fue de la campaña, lo fueron de la campaña.
le pidieron que se vaya de la campaña. ¿Qué pasó con Antauro Humala? No, Antauro Humala ha venido participando con su adhesión incondicional, no sujeta a exigencia de ningún cargo, de ninguna naturaleza. Donde había una posibilidad de que él participara con su gente, su equipo participaba, ¿no? Nosotros éramos libremente los compañeros, las amistades, los líderes que pudieran participar en la primera vuelta, nosotros dábamos siempre carta abierta. Entonces, según ello, ha participado en algunas actividades, ¿no? Pero en esta segunda vuelta, el tan corto tiempo y lo acelerado de la necesidad de consenso prácticamente ha hecho que nosotros continuemos ese rush. ¿Y lo han dejado Antauro? No, el Antauro, como él ha dicho claramente, él ha respaldado como nacionalista que es esta propuesta y no está sujeta, porque él ha referido una y otras veces, y nosotros le hemos reafirmado, que él no forma parte del equipo técnico, del equipo político, y no tendrá responsabilidad alguna nominada. ¿No le van a dar un ministerio? Porque usted dijo que la seguridad en la lucha contra el delito iba a estar en manos de Antauro Humala. ¿No le van a dar nada? Dos prioridades era dentro del consenso de sus 50 ideas y nuestras 20 ideas. Uno, enfatizar en la lucha contra el delito, la criminalidad y la corrupción. Okay. Un consenso. Y el segundo, lo que nosotros hemos planteado, como siempre, una nueva constitución, fruto de un diálogo democrático con todo el país. Dos consensos, dentro de todas las ideas hemos afianzado. En esta segunda vuelta, nosotros mantenemos esos asuntos identitarios para nosotros, pero la propia naturaleza del movimiento ha hecho que afiancemos en este lado. Y no había necesidad ni de vetarlo, ni criminalizarlo, ni discriminarlo. Hemos afianzado más bien esta solidez de una coalición con partidos formalmente inscritos y con presencia parlamentaria. Pero en el caso de Antauro Humala, usted participó en esta reivindicación del Andahuaylazo, usted dijo que era una acción política. ¿Se arrepiente de haber dicho eso? Mira, te comento. La actividad la realizamos en la casa de los sacerdotes Camilos, en la cuadra 2 de Avenida Brasil. Y era una actividad de naturaleza política, ¿no? Nunca se dijo que iba a tener el título de celebrar algo. Okay. Fue una actividad social de música, etcétera, donde se expresaron diferentes ideas. Y, bueno, ellos estaban celebrando su acontecimiento político. Ciertamente, yo ahí hago una discriminación. Yo jamás puedo celebrar la muerte. Jamás. Nosotros, una acción de esa naturaleza, ¿no es cierto?, que ha motivado además su condena, ha pasado cárcel. O sea, constitucionalmente hablando, ha pagado sus culpas. Y no tiene impedimento para, como cualquier peruano, expresarse. Entonces, en ese contexto, el delito de rebelión es una acción política, sí. Nosotros en ese extremo nos hemos pronunciado, pero jamás para decir, está bien que haya asesinado, justificamos los asesinatos o las muertes violentas, jamás. Nuestro estándar es de rechazo a todo tipo de violencia. Eso fue realmente lo que pasó, sino que lo han vendido como si hubiera habido un evento público nominalmente para celebrar y decir que se justifica el asesinato a policías. Jamás fue así, ¿no? Yo te cuento lo que ha pasado, ¿no? Ok, pero Antauro Humala, en una eventual gestión suya, no lo vamos a ver en el gobierno de Juntos por el Perú. Antauro Humala no va a tener ninguna responsabilidad de gobierno en el gobierno de Juntos por el Perú. ¿Y usted tiene congresistas electos cuota de Antauro Humala? No han salido electos. Pero habían inscritos en las listas. Había invitados, ¿no? Porque son 51 invitados de diferentes, sin afiliación, ¿no? Entonces permitimos que hubiera presencia de diferentes líderes, ¿no? Y no todos han logrado, pues, precisamente. O sea, ninguno de los 46, no. 45, 46 que tiene usted es etnocacerista, es de las filas de Antauro Humala. Ajá. Que vengan propiamente invitados por él, ninguno. 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 Muy bien. ¿Quién lo convenció de que se aleje de Antauro? ¿Franque, Rodríguez Cuadros, Ceballos? ¿Quién fue el que le dijo mejor? Antauro lo sacamos de la foto. No, yo creo que ha estado haciendo algunas declaraciones que no forman parte de nuestro diario, ¿no? Y que yo mismo se lo he dicho, ¿no? Por ejemplo, el tema este que se escaló sobre la declaratoria de guerra a Chile y recuperación de Tarapacá y etcétera, ¿no? Esto motivó impases
importantes, ¿no?, con nuestro país vecino, y he tenido que aclarar. Nosotros tenemos cerrado problemas con todas nuestras fronteras. Nosotros tenemos asuntos resueltos y cerrados en materia de límites con Chile, y nosotros no somos ni belicistas. Nosotros creemos que más bien hay que potenciar las relaciones de hermanamiento con nuestros países. La guerra propiamente como tal no puede estar ni siquiera en nuestra agenda pública. Por lo tanto, ¿qué correspondía? Hacer un aclare categórico. Además, yo he estado en el Chinchorro, he hablado con el embajador, con los propios cónsules de Chile para reafirmar nuestra postura, así como otras posturas también que son su responsabilidad, no es el programa de Juntos por el Perú. Por ejemplo, esta eventual discriminación de asuntos religiosos. En lo absoluto, yo mismo soy un hombre de fe, yo soy un hombre religioso, yo creo en la libertad religiosa. El Estado, evidentemente, es un Estado laico que no promueve confesiones, pero eso era algo absolutamente que había que zanjar, porque la comunidad religiosa interconfesional expresó pues su preocupación. Por lo mismo también el caso de fusilamientos, etcétera, alrededor de nosotros más bien afianzamos la vida y la cero discriminación por ningún tipo de interés religioso, cultural, sexual, moral, no. Nosotros creemos en la cero discriminación y tolerancias a minorías. Eso no es jamás ha estado en el ideario y el programa de Juntos. Y en su momento, con estas declaraciones que no forman parte de nuestro programa, hemos tenido que aclarar. Entonces lo sensato era pues entonces decir claramente qué tenemos y qué no tenemos. Pero él ha dicho ayer de que él confía en usted porque usted no es ollanta. Sí. O sea, lo que entre líneas se puede sacar es que él está esperando al 8 de junio para volver. No va a volver a Antauro Humala. No, yo creo que él, si me ha comparado, no he oído su declaración, seguramente, pues yo creo que los hermanos han tenido una relación bastante difícil, ¿no? Él, si uno escucha sus declaraciones, ha dicho que su aporte, ¿no?, a nosotros es incondicional, no está sujeta ni a cargos ni a nada. No hemos conversado, está descartado absolutamente. Él ha dicho que su aporte, pues como un nacionalista, un patriota, y en ese extremo nosotros tampoco vetamos, no criminalizamos. Decimos con categoría cuál es nuestro pensamiento. Y estas apuestas, excepto estas dos inclusiones, es el llamado al gran consenso que hemos hecho, ¿no?, de estabilidad democrática, ¿no?, de paz, de justicia social, de respeto a la vida, tolerancia a las mayorías y minorías, ¿no? Eso es nuestro ABC y es el consenso que hemos logrado. Ok, ahí voy a hacer una pausa. Cerramos el tema Antauro Humala. No va a aparecer Antauro. No va a aparecer Antauro. Muy bien. La gente también quiere propuestas. Sí. Hay temas súper descuidados en el Perú. Lánceme qué propuestas tiene en educación, que la gente sepa qué va a hacer en educación si usted es presidente. La Constitución dice que mínimamente el 6% del PBI debe estar orientado a la inversión en educación. Y es lamentable que no se cumple. ¿Eso qué significa? Que tengamos una educación que no es de calidad. El ingreso a la universidad no es un derecho de nuestros jóvenes. De cada 10 jóvenes, 3 nomás logran el ingreso a la universidad, cuando cada año salen 400.000 jóvenes egresados de la secundaria. Nosotros queremos que nuestro gobierno sea de la revolución educativa. La educación no como un servicio que garantiza el Estado solo en la formación básica, no. Un derecho fundamental, y eso significa que trabajaremos para asegurar el ingreso libre a la educación superior. Yo le quiero hacer una pregunta antes de eso. Usted es estudiante de San Marcos. No, psicólogo. Psicólogo de San Marcos. Usted tuvo que estudiar para ingresar. Claro. ¿Por qué le quitamos la exigencia a los alumnos a que estudien para que ingresen? Hoy he visto y he comparado en algunos países cómo es la evaluación para el ingreso. No está centrado en la información de conocimiento más o menos, sino ¿sabes en qué? En aptitudes. La aptitud, con P, es fundamental para identificar y pronosticar el éxito de un estudiante. Entonces nosotros creemos en ese método. No quiere decir que cualquiera sin evaluación de aptitudes para orientar si de repente son ciencias, humanidades o las artes u otras carreras. Ahí yo como psicólogo sé que hay que caracterizar las fortalezas que tiene el individuo, la persona, para orientar su vocación precisamente a hacer lo que le guste. Eso significa acompañar la formación y el tema vocacional. Mira, las naciones en el mundo no hay ninguna
que no haya progresado si es que no puso la educación como fundamental. Solo así haremos además competitivo la economía, teniendo ingenieros, teniendo agrónomos, geólogos, economistas. O sea, el gran capital humano, el bono demográfico joven en el Perú, lo vamos a tener los próximos 8 años y se acabó. Después tenemos una sociedad de adultos y de adultos mayores. Entonces, ahí el bono demográfico significa la prioridad por los jóvenes. Entonces, ahí yo creo que está la apuesta de la superación de la pobreza y una economía que tiene que aprender a ser competitivos con masa crítica educativa. Por eso nosotros defendemos la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ok, pero para ir al tema de Sí. de la educación, antes de intentar de que entre mucha gente a la universidad, ¿no sería mejor darle infraestructura a los menores, a los escolares que tienen en todo el país colegios que se caen a pedazos, en los que el Estado no ha invertido nada en los últimos años? Sí, el enfoque es integral. Hay que fortalecer, o sea, la calidad de un egresado de secundaria significa una sólida formación básica, primaria, secundaria. Eso significa que debemos de replantear también la gran reforma curricular. La educación superior no significa que todos deben de ser universitarios, porque las carreras técnicas son también relevantes e importantes. Hoy hay universidades con déficit de infraestructura, sin laboratorios, sin mecanismos de incentivos para ciencia y tecnología, y hoy que se ha creado bastantes universidades, estas pueden consorciarse. O sea, no estamos hablando solo de San Marcos, la Agraria o Villarreal. Estamos hablando de el sistema universitario nacional, nueva currícula, nuevas prioridades, una revolución educativa que signifique ciencia, tecnología, capital humano. ¿De dónde van a salir los maestros? Hay que capacitarlos, hay que mejorar sus condiciones remunerativas. O sea, esto es integral. Nosotros creemos que el gobierno de la educación como política de Estado, como revolución democrática, va a permitir más bien un desarrollo con calidad y dejar de ser un país menos competitivo. De 66 países en el mundo ocupamos el lugar 60. ¿Pero van a ser colegios o no? Porque los colegios se caen a pedazos. Mira, la infraestructura es un asunto relevante y hay una brecha muy grande. Evidentemente, mejorar la educación significa infraestructura moderna, significa el componente del maestro docente que hay que profesionalizar y mejorar, significa el componente de investigación, ciencia, tecnología e innovación, significa el componente también de la producción intelectual, es decir, la revolución educativa implica inversión en todos esos aspectos. Por ejemplo, a partir de la fibra dorsal, garantizar internet gratuito para toda la academia. Porque ni siquiera eso es un derecho en estos momentos, está limitado. Los déficits de infraestructura hacen que uno diga que la educación está abandonada. La pregunta ahí es, ¿y quién pone, de dónde sale? Sí, hay 3 motivos que pueden darnos esperanza para ello. ¿De dónde sale la plata? Sí. ¿Sabes a cuánto llega la evasión fiscal cada año? Al 9% del PBI. Cerca de 100.000 millones de soles se va de impuestos. Un punto es 10.000 millones de soles. Debemos de hacer una profunda reforma tributaria para al menos 2 puntos mejorar cada año. Pero además, la presión tributaria. El Perú tiene una presión tributaria de 14. El promedio de América Latina es 22%. Un punto es 10.000. Si nosotros hacemos que la SUNAT fiscalice, controle, formalice, el 70% de nuestra economía es informal. Yo creo que allí... Pero no son formales porque no hay incentivos, sale caro ser formal. Para sí. el pequeño emprendedor es caro, no tiene cómo. Claro, esa SUNAT tiene pues que convertirse en moderna, no burocrática y no corrupta, ser eficiente, tener presencia en la actividad económica. Allí tenemos nosotros una espalda fiscal importante. Además, como política de Estado, tenemos que garantizar también los topes como decimos, déficit fiscal. No debemos de parar con esta ola de iniciativa de gasto que el TC le ha dado al Congreso, ¿no? Eso son cosas muy de desequilibrio y desigual. Hay que hacer un fondo. Los precios de los minerales están de manera increíble. El Perú tiene importantes proyectos y yo creo que allí fácilmente podemos tener una espalda fiscal relevante para priorizar el gasto y ponerle a educación y ponerle a salud. Eso me parece va a ser de inmensa expectativa, de inmensa posibilidad y que el Perú deje de ser pues un vendedor de piedras y se convierta
transforme industria, tenga valor agregado, genere transferencia de tecnología. Tenemos 23 tratados de libre comercio, 56 acuerdos comerciales y ninguno es para transferencia de tecnología. Entonces yo creo que allí capital humano, masa crítica, ciencia, tecnología, innovación, reingeniería para tener presupuesto público y orientar hacia los temas básicos. La educación es fundamental para nuestro gobierno. Y hablando de la educación, usted firmó un compromiso con el FENATE Perú, Sí. por Asamblea Constituyente, por libertad de Pedro Castillo y de luchadores populares privados de su libertad. Sí. ¿Quiénes son los luchadores populares privados de su libertad? Porque esto Sí. se ha trasladado a que Ajá. usted va a liberar senderistas. Sí. Rechazo categóricamente liberación de terroristas, de ninguna manera. ¿Sabes que Brígida Curo, nuestra compañera de Capachica, puneña, que es nuestra plancha, la segunda vicepresidente, tiene un proceso abierto por sedición y terrorismo? ¿Y sabes por qué? Porque ella vino con su comunidad de Capachica a protestar luego del 7 de diciembre y le han encausado en un proceso de persecución política así. La maestra Yané Navarro, de Andahuaylas, ha sufrido 3 meses de cárcel y hoy tiene abierto un proceso también por sedición. Nosotros nos referimos a todos aquellos que después del 7 de diciembre hoy sufren persecución política. Están en procesos abiertos, supuestamente, dice, por apología al terrorismo, por sedición y otros delitos. Son más de 1000. Nosotros hablamos de ese pueblo que hoy se les criminaliza. ¿No está hablando del sendero? En lo absoluto, para nada. En el extremo que hemos firmado, nosotros claramente hemos dicho, nosotros queremos que se amnistíe a todos los líderes sociales que después del 7 de diciembre del año 22 han sido encausados y perseguidos. ¿No van a meter de contrabando casos como el de Bermejo, por ejemplo? Mira, en el caso de Bermejo, en ese extremo es un asunto distinto, ¿no? Yo tengo ahí una opinión particular sobre su caso. Para mí es un tema injusto, el caso de Bermejo. Y yo creo que en el caso de Bermejo, que lo conozco 30 años a Guillermo, y es imposible. A él le han fabricado todas esas cosas. Tercera vez abrieron su proceso, precisamente porque es un político también que tenía una expectativa política electoral. Yo creo, y lo digo con absoluto respeto, la prerrogativa del presidente en ejercicio significa la gracia presidencial. ¿Y usted le daría la gracia presidencial a Bermejo? Yo lo conozco a Guillermo y sé que le han hecho una patraña. Guillermo es injusto que esté ahí con esa prisión. ¿Pero usted lo indultaría a Bermejo? Sí, lo digo con mucho respeto, con claridad, en atribución al marco legal vigente, que significa la gracia presidencial. Es injusto, absolutamente injusto, la situación que está pasando Guillermo Bermejo. Pero no califica, porque ¿en qué caso le daría, Sí. con qué marco le daría indulto No, a Bermejo? en el caso del indulto es una gracia que otorga la prerrogativa presidencial cuando ya hay un consentimiento, pues, y cosa juzgada, ¿no? Y él tiene ese camino, ¿no? Pero todavía no es cosa juzgada, pues. Sí, vamos a buscar el mecanismo legal que le permita a él ejercer también su vigencia de derechos. Yo creo, y lo digo, en el caso de Guillermo ha habido un atropello a la justicia. No solamente una vez se reabrió, eso estuvo ya oleado y sacramentado como cosa juzgada y se ha reabierto por displicencia y por prerrogativa O sea, política. a Bermejo lo va a indultar Guillermo usted. Bermejo no es terrorista. Guillermo Bermejo no es violentista. Ese es un convencimiento porque yo lo conozco. Y creo que si en el marco del derecho, ¿no es cierto?, respetando las normas, las prerrogativas constitucionales, hay una situación positiva, esa ruta vamos a hacer. Bien, usted también habla de libertad para Pedro Castillo. La única fórmula que tiene de libertad Pedro Castillo es la del indulto también. Pero Sí. no califica tampoco. Sí, mire, hoy día la candidata del caos, la señora Fujimori, ha dicho que va a evaluar, podría evaluar el indulto a Pedro Castillo, dice, por prerrogativas de indulto humanitario. Yo no le creo, evidentemente, y creo que el Perú no le cree, ¿no? Porque ella es la del gobierno parlamentario, que ya dijo Miki Torres cómo se organizaron, complotaron y había que sacarlo como sea. No respetaron la ley, la norma, ni nada. Y quebraron un gobierno democrático. Sin embargo, ahora esta relación que le va a otorgar el indulto, la señora no ha sido capaz de defender el indulto a su señor padre en el momento en que más lo necesitaba, mucho menos lo va a hacer ahora. En el marco, precisamente, de cómo se desarrolla el proceso que tiene Pedro Castillo, ¿no es cierto? Nosotros también
ha sido un compromiso, el pueblo nos lo pide, varios candidatos, no soy el único que ha levantado esa bandera de la reivindicación. Nosotros también, en el marco de la ley, las prerrogativas constitucionales, aspiramos al otorgamiento de la gracia presidencial. ¿Castillo dio un autogolpe? Bueno, el sistema jurídico dice que no ha habido golpe, Hizo ¿no? Es conspiración. conspiración, está en cuestión ello, pero ya sabemos, aquí hubo un complot. O sea, nosotros, yo he sido ministro de Comercio Exterior, nosotros invocamos la aplicación de la Carta Democrática de la OEA como el último ratio para solucionar los impases y poder quitar esas aristas. Bueno, pero el que hizo el mensaje a la nación es Castillo, no lo hizo Llanos, no lo hizo Sánchez, lo hizo Castillo y dijo que iba a disolver el Congreso y las instituciones las iba a intervenir. O sea, ese mensaje es el que saca a Castillo, no es... Miki Torres ha dicho una cosa, pero el acto que saca a Castillo es el mensaje del 7 de diciembre del 2022, el autogolpe. Lo que saca a Castillo fue mucho antes, ¿no? La vacancia 1, vacancia 2, vacancia 3, el obstruccionismo al gobierno, incrementar los estándares para la nominación de funcionarios, luego de vacado, bajar los estándares para poder nombrar a quien quisiera el gobierno de transición, el gobierno de interinaje. En realidad, en los asuntos políticos, esos actos son los que han privilegiado. El propio sistema de justicia dice que no hubo delito de rebelión y que un delito imposible se convierte en una prerrogativa política ahora de conspiración. Nosotros igual rechazamos eso, nos sometemos a ese sistema, pero igual aspiramos a su libertad, porque no se levantó ni con un lapicero. Golpe de Estado con tanquetas y crímenes fue el de Fujimori. En la acción política, la lucha política, el presidente dio una proclama política. No, pero hizo un mensaje, lo que hizo no es que nos contó, chicos, les cuento que voy a disolver. Dio órdenes. Que nadie le haya hecho caso es otra cosa. Pero lo que hizo Castillo es ordenar que se disuelva el Congreso, hacer las llamadas para que se intervenga. Lo que pasa es que nadie le hizo caso. Mira, esa proclama política no llegó ni siquiera a intento, ¿no? Fue una proclama política ante un asedio, ante un obstruccionismo que ya no daba para más. Pero él quería disolver, pues no dijo, chicos, se me ha ocurrido, ahora les cuento que estoy pensando disolver. Dijo, ordenaba la disolución. Mira, ese acto, ya está, ya es exitoso, ya se reconectó. No lo toque. En TikTok, porque se ha desconectado. Lo vuelvo a iniciar en TikTok. Sí, empieza en TikTok. Ya volvió a se desconectó de todos. A ver, estamos en vivo, chicos. Espérense que tenía un bajón de internet. Espérense un segundito, amigos. Vamos, dale.